Gracias por permanecer con nosotros. Esto es Cara a Cara y bueno, vamos a platicar en este momento. Aquí nos acompaña Itzia Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero Jalisco. ¿Cómo estás? Hola Laura, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por considerar este tema para ponerlo sobre la mesa. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina el regreso a clases de primaria, secundaria y bueno, hay algunos cambios para este regreso a clases. ¿Es correcto? ¿Cómo lo toman? Bueno, pues entendiendo que te refieres al cambio de la nueva titular de la Sí. Secretaría de Educación, ¿no? Bueno, lo que hemos estado leyendo, sobre todo, y enterándonos por los medios sobre quién es la maestra Leticia, y sobre todo hemos tratado de analizar nosotros, pues, cuáles retos vemos ante la función, más allá de la persona, ¿no? Sí nos queremos centrar en los retos que identificamos, sobre todo en cuanto a dos agentes que pues en el sistema educativo son claves, que se trata de los alumnos o de los estudiantes más bien y de las y los docentes. Los retos en el caso de nuestros alumnos de manera inmediata, Laura, es saber cómo estamos. Saber cómo estamos en cuanto a sus aprendizajes, saber qué afectación hay por el tema pandemia, me refiero a los aprendizajes académicos, pero también me refiero a su estado socioemocional, saber cómo llegan estos niños. Incluso me atrevo a decir su estado físico o psicomotriz, en el caso sobre todo de los más pequeños. También necesitamos saber quiénes abandonaron las aulas. Entonces, esta información me parece que es un primer gran reto para la nueva secretaria de Educación. Estas identificaciones de cómo estamos para entonces poder decir cómo vamos a hacer para estar mejor. Por supuesto, los otros agentes que identificamos como el gran reto es los docentes. Y yo creo que con el tema de docentes necesitamos primero escucharlos, comprender bien sus necesidades, saber qué es lo que hace falta para que ellos que están frente al aula día con día con esta gran misión de acompañar la formación de las niñas y los niños, pues puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Por lo tanto, esa escucha también debe ir eh, acompañada por formación adecuado o pertinente y claro, por un acompañamiento a su carrera y a su crecimiento como profesionales de la educación que son las maestras y los maestros. Sí, también habrá cambios, ¿no? Dentro del calendario escolar y también habrá cambios en los modelos de enseñanza. Sí, efectivamente, ese es el otro gran cambio. Nos referimos al nuevo marco curricular Ujú. que si bien ya teníamos conocimiento de borradores previos y demás, este lunes ya se da a conocer en una versión más acabada que me parece, digo, no hemos terminado de revisar a profundidad, pero al parecer sí es muy similar a documentos anteriores que habíamos recibido, ¿no? Eh, este marco curricular nos representa, Laura, también retos. O sea, le vemos cuestiones positivas, pero también le vemos retos. Por ejemplo, en cuanto a lo positivo, pues esta posibilidad de hacer una prueba piloto en algunas escuelas. Sin embargo, todavía no queda claro, o por lo menos eso no se ha dado a conocer de manera pública, cómo va a ser este piloto, cómo se van a elegir a las escuelas. Entendemos que van a ser 30 escuelas por estado, es decir, 30 escuelas de aquí, de Jalisco, estarían seleccionadas. Con qué criterios y demás no sabemos. Lo ideal sería, claro, que se seleccionen con criterios que nos permitan de verdad saber cuál puede ser o cuáles pueden ser las mejoras necesarias a hacerle a este marco curricular antes de que éste ya se aplique a los primeros grados de los
diferentes niveles a partir del ciclo escolar 23-24, que es lo que se tiene anunciado. Es decir, este año sería la piloto. La prueba. Es decir, hasta el siguiente ya se tendría como este conocimiento, podríamos afinar tal vez qué es lo que hay que mejorarle a este marco curricular. Vemos también una cosa positiva en el marco, pero también con sus retos, ¿no? Que conlleva retos. Me refiero a la autonomía responsable. En este marco se le da mucho peso a las decisiones de los colectivos escolares, específicamente de los maestros. Sin embargo, ¿qué tan listos estamos para implementar esto? En el caso de Jalisco, afortunadamente se ha tenido procesos para fortalecer la autonomía responsable. Sin embargo, todavía no sabemos si esto pueda y esto haya llegado a todos los maestros y todas las maestras y estemos en condiciones de hacer esta selección de contenidos y de decir, vamos a priorizar este contenido sobre este, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos, pues sí, una posibilidad, pero también vemos riesgo. La cuestión de las conexiones interdisciplinarias que se plantean en el marco curricular, que son interesantes. Sin embargo, nuevamente requieren una comprensión profunda de cómo vamos a llegar ahí. Porque nos hemos acostumbrado como maestras y maestros a trabajar con contenidos, ¿no? Y esta lógica del marco curricular nos implica otras aplicaciones, por así decir. Nos implica el diálogo, la construcción en colectivo, la toma de decisiones, ponernos de acuerdo. Y estas son cosas, Laura, muy humanas y por lo tanto muy complejas. Y no nada más porque estén planteadas en papel las podríamos dar por hecho. O sea, creo que si bien tiene estas cuestiones positivas, el marco curricular sí está acompañado de un gran reto que tiene que ver con la operación. O sea, cómo vamos a aterrizar todas estas aspiraciones. Hablabas hace un momento de la deserción y cuáles han sido las principales causas para esto, ya que bueno, se regresó a clases el año pasado, sí. Sí. Ya con los cambios que implicó por la pandemia y muchos niños tuvieron un atraso porque no contaban con los recursos para poder darle seguimiento a las clases vía tecnológica. ¿Sería una de las causas por la deserción? ¿Sería el propio COVID? ¿Cuáles son las razones por las que hay deserción? Ok, bueno, esto que antes le llamábamos deserción, actualmente el término es abandono y hay quienes están sugiriendo llamarle desafiliación, mejor Edu, está sugiriendo el término desafiliación, ahorita yo le llamaría como tal abandono. Las causas, justo, Laura, esa es una gran pregunta, necesitamos saber qué ha provocado el abandono y cuál es el tamaño del abandono. Por información que tengo, no tarda en salir una investigación que hizo, un levantamiento que hizo INEGI en torno a esto. Entonces yo espero que en pocas semanas ya tengamos como un panorama más claro, porque justamente, Laura, esta preocupación es, entonces, dependiendo de qué ha provocado el abandono de las aulas, pues podemos saber cómo lo atendemos. Claro, el panorama que necesitamos es el de cada contexto. O sea, cada escuela tendría que saber cómo identificar a estos alumnos y cómo ayudarlos a que se queden, ¿no? Porque lamentablemente es muchas veces el sistema quien expulsa a los alumnos. Esto es bien sabido. Y por eso cuando hablamos de cuestiones como la reprobación, que en caso de secundaria sobre todo históricamente ha incidido mucho en que los niños abandonen, ¿no? Al reprobar el niño se desmotiva, etcétera. Pero creo también, Laura, que de fondo tenemos que, como educadoras y educadores, darle el sentido y el peso a la educación. Es decir, que los niños sepan que ir a la escuela tiene un sentido y tiene un beneficio
Y eso sí, claro, directamente es tarea de quienes estamos en aula, pero también es tarea de todos como sociedad. Si seguimos con estas lógicas de que eh, personajes por salir en una cámara diciendo cosas se hacen virales y eso les da para vivir y eso se convierte luego en una aspiración para los chiquitos, pues eso es una responsabilidad de todos como sociedad. Es decir, en dónde estamos colocando nuestras expectativas como seres humanos y como seres sociales y específicamente como miembros o parte más bien de la ciudadanía de Jalisco en particular, ¿no? Mencionas el abandono porque se desmotivan o esa pues una de las razones en la secundaria y lo que acabas de mencionar. Ujú. Pero estamos hablando de adolescentes, adolescentes que todavía están bajo Sí, la custodia de los papás, no son independientes como para que ellos tomen la decisión nada más de abandonar la escuela. ¿Qué está pasando ahí? Digo, incluso aún en preparatoria, mientras vivas en casa, creo yo, pues ahí no podrías tomar ese tipo de decisiones de dejar la escuela nada más, porque sí, menos en primaria, tendría que obedecer a otra circunstancia. claro. Y fíjate que hace poco me preguntaban sobre el rol de la familia, ¿no? También Ujú. en la educación. Y por supuesto, las niñas y niños en un marco familiar en donde el papá pues sabe qué está haciendo, dónde pasa el día y tal, pues hay manera de evitar que estas cosas ocurran. Sin embargo, Laura, y aquí es donde vuelvo a colocar esta problemática a nivel estructural y social, no todas las familias tienen estas condiciones y estas posibilidades. Hay niñas y niños que después de que salen de la escuela están solos toda la tarde, porque mamá y papá tienen que trabajar. Y después el acompañamiento es o nulo o muy poco o limitado también. Y tampoco quiero decir que sea todo culpa exclusiva de los padres, ¿no? Porque ellos saben que pues, necesitan llevar un sustento. Creo que es un momento en donde también familiarmente nos tenemos que volver a sentar y a discutir cuáles son nuestras prioridades como familia. Si trabajamos muchísimas horas por tener acceso a algunos beneficios que tal vez ahorita nos pudiéramos más bien no necesitar para cuestiones básicas y en vez de ese tiempo lo dedicamos, no sé, a estar con familia, a acompañar a nuestras hijas e hijos, tal vez este proceso formativo, tal vez este entusiasmo por ir a la escuela, por aprender, eh, pues no decaiga, ¿no? En nuestras niñas y niños. También es un tema de sistema de valores. Como te decía hace un momento, si colocamos los valores nada más en un tener y no en la persona y en formarnos como persona y en llegar a ser nuestra mejor versión, que es la finalidad de la educación, ¿no? Acompañar a niñas y niños a que logren ser la mejor versión de quienes son en esencia. Si perdemos eso de vista y nos centramos en una cuestión más de consumo, más de tener, pues difícilmente los niños van a encontrarle ese sentido, ¿no? A la educación. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Sí, gracias. Son las 9:36 minutos. Estamos platicando con Itzia Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero Jalisco. Y bueno, pues vamos con las expectativas ante estos cambios, Itzia. Muchas gracias, Laura. Y bueno, quisiera a través de estas expectativas, que son las que hemos dialogado nosotros en el equipo, pues también invitar a la reflexión, ¿no? A la reflexión de todos los que te escuchan. Primero pensar en que quien llega a esta función en Secretaría de Educación y en el contexto de un nuevo marco curricular, pues tiene grandes oportunidades de mostrarnos primeramente que le interesa profunda y honestamente la educación. Tiene esa posibilidad, ¿no? De decir, me interesa la educación, entonces hagamos que ésta mejore. En ese sentido se requiere sí voluntad política para
gestionar, para mover, para decidir a partir de los datos, como te decía hace rato, ¿no? Tomar decisiones conociendo las necesidades que son inmediatas y prioritarias. Esto implica también, Laura, honestidad cívica, que es algo que no es nada más de los funcionarios y que tendría que ser de todos nosotros, Sí. que cívicamente de verdad esto nos preocupe y que toda nuestra gestión y todo lo que hacemos en el día con día tenga este sello de honestidad cívica y que sea en un beneficio de lo común. Creo también que esta nueva secretaria tiene la oportunidad de mostrarnos, desde lo que entendemos que ha sido su carrera, que está abierta al diálogo y sobre todo que va a escuchar y va a ser sensible a las necesidades educativas que tenemos. Porque teniendo esta sensibilidad, esta apertura al diálogo, como es algo que entendemos que ella hacía desde puestos anteriores que ha tenido, pues es muy posible que esa misma sensibilidad pues la lleve a tomar decisiones en beneficio de todas estas niñas y niños que son los que son el gran objetivo de la educación, ¿no? Eh, También consideramos que es relevante que nuevamente sea una mujer la que tiene esta posibilidad. Y nuevamente como mujer, eh, estar en un puesto tan importante, pues conlleva también una gran responsabilidad, ¿no? Como te decía, desde ese mostrar que le interesa la educación y que tenga una gestión efectiva, eficiente. Y creo que también es importante que así como en la escuela estamos invitando a que el ejercicio de aprendizaje sea colectivo, que involucre a las familias, a la misma comunidad alrededor de la escuela, obviamente a los docentes y a los directivos, y también escuche y recoja la voz de niñas y niñas, de niños y niñas, eso mismo debe ocurrir o puede ocurrir en estos grandes sistemas educativos, en donde hay personas con amplio conocimiento que pueden ser de mucha ayuda para estos funcionarios que son recientemente nombrados y que tienen el gran reto de enfrentarse a un montón de problemas que no son nuevos, ¿no? Y hay que reconocer esto, Laura. Creo que aquí una gran invitación que haríamos a la Secretaría de Educación es que en esto que queda del sexenio se sienten bases para un proyecto transeccional, es decir, un proyecto que sea profundamente educativo, no político, y que entonces desde ahí aseguremos su continuidad. Sí nos preocupa, como lo he dicho en otras ocasiones, esta movilidad de los secretarios. No es algo nuevo, es algo que ha ocurrido en no sé desde cuántos sexenios hace, ciertamente, pero entonces creo que ya es momento de romper esos paradigmas. Solemos decir que en educación para ver cambios reales se requieren 12 años. En una mirada de este tipo, una mirada tan corta, ¿no? Incluso de sexenio, incluso de peor, de 2 años, ¿no? Pues en dónde nos deja, ¿no? ¿Con qué continuidad? Exactamente, eso es lo que te iba a comentar, pero además de todos estos cambios de sexenio, ¿no? ¿Qué continuidad se le da a los programas que ya han ido funcionando o lo que no ha ido funcionando, irlo desechando? Pero es un cambio total. Llega una administración, hay cambios, cambios, cambios y no se le da un seguimiento. Claro. Y esto obviamente afecta. Claro, claro. Y creo, Laura, que ahí también es súper importante eh, las políticas públicas basadas en evidencia. Ujú. Es decir, llega un nuevo funcionario y con qué evidencia elimina y por qué elimina. Es decir, hay que tener también sustento para decir que algo no funciona. Así es. Y para que algo funcione, entonces, de acuerdo, como van a ser en marco curricular, pongamos a prueba y evaluemos. Pero esas evidencias es algo que nosotros como asociación civil eh,
tenemos como la base para una buena toma de decisiones, ¿no? Y ahí está esa otra gran invitación justamente, ¿no? Que estas decisiones sean razonadas, eh, claro, sentidas también, porque la educación nos debe apasionar. Si no, no estamos en esto, creo, ¿no? Sí, pero desde un dato, desde la conciencia de la realidad, desde el conocimiento de la realidad. Entonces creo que esa es la gran oportunidad. Mexicanos Primero Jalisco, Laura, lo que queremos hacer es justamente acompañar estos procesos para identificar cómo estamos y qué cosas podemos sugerir para estar mejor. Y no nada más desde nuestra voz, sino desde la voz de quienes viven esta realidad, es decir, niñas, niños, jóvenes, los docentes, los directivos y claro, todas las personas que son parte de este gran sistema educativo del que formamos parte. Fíjate que nuestros compañeros reporteros se dieron a la tarea de platicar con la gente hablando sobre las escuelas en particular, escuelas particulares, y hay una disminución hasta el 30% en las reinscripciones para alumnos, y esto está ligado obviamente Sí. a la inflación. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijeron. ¿De acuerdo? Va. Muchas Y gracias. regresamos a comentar. Gracias. En cuanto a matrículas, sí disminuye. Disminuye un 20, un 30% en la matrícula. Obviamente la situación económica que vivimos es un poquito complicada, sobre todo para los padres de familia que tienen incluso 2 o 3 hijos. La colegiatura sí la tuvimos que aumentar, fue muy poco, pero fue necesario porque pues todo ha ido en aumento, ¿no? Más o menos un 5 o 10% que se ha aumentado en cuestión de colegiatura. Obviamente esto también va a afectar y a repercutir. Claro, y más para quienes de alguna manera estaban en la posibilidad y tenían la preferencia de mandar a sus niñas y niños a un sistema educativo privado, Laura. Nuevamente, el tema educativo es sistémico, es estructural. Entonces, la inflación repercute, claro que repercute en la educación. Y creo que por eso, más que nunca, es bien importante que identifiquemos, a ver, desde lo privado, cómo hacer mejor lo que hacemos para asegurar que nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje pues sean sólidos y garanticen que este gasto que está haciendo la familia pues de verdad se convierta en los aprendizajes que las familias esperan, ¿no? Diría Así también es. por otra parte que en el sistema público hay grandes escuelas, es decir, entre lo público y privado muchas veces estas diferencias tienen que ver con costos nada más. Encontramos también extraordinaria calidad educativa en lo público, perdón, y por eso yo también diría, bueno, si las circunstancias ahora no lo permiten, aunque la preferencia de la familia sea lo privado, sí mi invitación sería consideremos que hay grandes y extraordinarias escuelas en el sistema educativo público y que pueden ser un ayuda para la familia, ciertamente. Se nos terminó el tiempo, Itzia, pero un placer tenerte aquí en cabina. Igualmente, Laura, un gusto conversar contigo. Gracias. Y pues un saludo a todo el auditorio. Muy bien. Ella es Itzia González Núñez, directora de Mexicanos Goyas. Primero, Goyas. Directora de Mexicanos Primero Jalisco. Hacemos la pausa, Gracias. regresamos. Goyas.